Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista del día. Hoy tengo el gustazo de saludar nuevamente a un amigo, a un hombre que, bueno, pues es un sinfín de historias, una persona muy conocida aquí en Lanzarote, aunque está sentado en la isla de Gran Canaria, es economista. Y hoy, no, mañana jueves, a partir de las 8 de la tarde va a dar una conferencia interesantísima que tiene que ver con los masones, organizadas además por la Gran Logia de Canarias. Tengo el gusto de saludar a Antonio Márquez. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, estupendamente. Oye, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho. La última vez que coincidimos fue un café, fue en un cuento que Calleja. Los cuentos, sí, muy bien. He tenido mucha... Sí, señor. No paran de hablar mucha divulgación, precisamente del tuyo especialmente. Lo que no te pregunté más cuentos de Calleja, ¿qué tenías que ver tú con esto de la masonería? Y resulta que mucho, y no sé desde cuándo. Bueno, yo tengo antecedentes familiares. Mi bisabuelo era francmasón y perteneció a una logia de aquí a finales del siglo XIX. Mi abuelo Aquilino, que fue alcalde de Arrecife, era también masón, perteneció a la logia de Añaza de Tenerife, en la cual estuve yo también. Fui venerable maestro de allí, de la logia de Añaza, en el año 89, o el año 89. Y luego también... bueno, estoy vinculado a esto desde esa fecha, desde finales de los años 80. Desde finales de los 80. Y al final organizamos una obediencia. Una obediencia es una organización masónica general que se creó en Canarias en el año 1922, fecha en la que se inició mi abuelo Aquilino, que se inició en el Correo Olviera y Clavijo, aquí en el Muelle de Las Palmas. No me digas. En el muelle de Arrecife, el muelle comercial de Arrecife. Y entonces, pues esos antecedentes familiares, mi tío Aquilino también, que tenía aquí empresas, tenía Fersa, Frigorsa, tenía Pagasa, que era una empresa que tenía casi 30 barcos. Tuvo la gremial de armadores delante del castillo de San José. Bueno, era empresario conocido de aquí. Y él también se fue a iniciar en el año 1936, una semana antes del golpe militar. O sea que tengo antecedentes. Los tiene. Tengo antecedentes militares. Perdón, masónicos. Quiero preguntarte por dos cosas. Primero, por la graduación de los masones, es decir, ¿cuál es la tuya? Imaginemos militar, empezaremos por soldado, pasando por todos los suboficiales, oficiales, jefes y general. Y luego preguntarte por las ramas es decir, me hablas de la francesa, pero tiene que haber otras más, entiendo. ¿A cuál perteneces tú, que es la francesa, entendería, bueno, no? Tenemos vínculos, reconocimientos por parte de la Gran Logia de Francia. Cuéntame, tu grado, en este caso, el grado de... Bueno, a ver, primero hay que explicar que la masonería tiene dos tipos, se mueve por ritos. Nosotros históricamente, los canarios, históricamente de la masonería latina y la española, trabajan con lo que se llama el rito escocés antiguo y aceptado. Entonces hay dos jurisdicciones, una que se llama la masonería simbólica, que son las grandes logias, los grandes orientes, que trabaja el primero y segundo grado, que es aprendiz, compañero y masón. Y después hay otra, dentro del rito escocés antiguo aceptado, otra jurisdicción, que son los supremos consejos del grado 33. Entonces ahí se trabaja del grado 4 al grado 33. En el primero es como ir a una casa y subir en el ascensor y llegas al tercer grado. Y en el Supremo Consejo es como subir esa casa, subirla escalón a escalón hasta el grado 33. Yo soy fundador de la Gran Logia de Canarias, que se fundó aquí en el año 1996, que había sido creada ya en el año 1922 y que fracasó de alguna manera porque no tuvo reconocimientos internacionales. Sin embargo, la Gran Logia de Canarias, cuando nosotros la creamos, nos reconoce la Gran Logia de Francia. El gran maestre se llamaba Jean-Claude Bousquet, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de la Sorbona, nos reconoció y entonces nos integró en las Grandes Logias Unidas de Europa. Entonces, al tener reconocimientos internacionales, pues ya entramos en el concierto mundial de la masonería. En la masonería podemos decir que hay tres estilos o tres formas de ser masón. Uno que es, haciendo un parangón con la política, uno que sería de derechas, otro de centro. Claro, eso es bueno explicarlo así. Y otro de izquierda. En Francia eso está muy marcado. Claro. Está la Gran Logia Nacional Francesa, que tiene vínculos con la Gran Logia Unida de Inglaterra, la Gran Logia de Francia, que es con la que nosotros tenemos vínculos, que es más ecléctica, más generalizada, y después está el Gran Oriente de Francia, que trabajan, en vez de trabajar con
los libros de la ley sagrada, se pone, bueno, es una cosa simbólica, la Biblia, el Corán, depende. Ellos trabajan con un libro en blanco, que cada uno... Y, y esa es la diferencia fundamental que hay. Antonio, por hacer un poco de historia y sabiendo cómo Franco, digamos, perseguía al masón, yo no sé si porque lo rechazaron en su día o no, pero vamos a ver, vamos a ponernos en la historia siglo XX, Borbón, Miguel Primo de Rivera, República, Franco, democracia. ¿Cuándo fue el mejor y el peor momento de la masonería en España? Hombre, el peor momento son en los periodos donde no hay democracia, donde no hay libertades. Entonces, antes, por ejemplo, de la Restauración, fue un mal momento. En el trienio liberal y en la década liberal, en el siglo XIX, fueron buenos momentos. Y luego, en la dictadura, el general Primo de Rivera permitió la masonería. Permitió la masonería y ya cuando llega la República pues hay un periodo de auge de la masonería. Y el peor momento, de todas maneras, Franco, ¿no? es con la orden del general Madoz aquí en Canarias, donde ordena y manda pues liquidarse a la masonería, meterlo en la cárcel, expropiarlo. Pero es cierto, yo no sé, que tú lógicamente has estudiado mucho más sobre eso, que a lo mejor con Franco en su época de oficial, que era un militar bastante mediocre, intentó tocar las puertas de la masonería y le dijeron que no. Bueno, hay una historia. Yo hace poco estuve en Marruecos. Hay una gran logia de Marruecos. El gran maestre es un hermano, se llama Zacarías. Que se llama Zacarías porque el padre le eligió un nombre que fuera cristiano, hebreo y musulmán. Y él levantó columnas, que es crear una nueva logia en Tánger, que se llama Non Plus Ultra. No podría llamarse de otra manera. Increíble. Y entonces me dijo que hiciera algún escrito, y yo hice una plancha, un documento, donde hablé de todas las logias que existían en el Marruecos español de aquella época, en las plazas de soberanía, etcétera, y había cerca de 20 logias. Una de ellas estaba en Larach. Entonces se dice, aunque no es fehaciente, porque los historiadores saben que si no hay un documento no lo aceptan, que él pidió entrar en la gran logia, en una logia de Larach, no me acuerdo el nombre. Claro. Y entonces parece ser que lo rechazaron. De todas maneras, el padre de Franco era masón y su hermano Ramón, el que vino aquí en el Non Plus Ultra, en el Dragón Rápido. Su hermano, que por cierto no sé si fue su hermano el que mandó... Ese es el otro hermano. Ese es otro hermano que mandó a matar. Ese era Nicolás. El que mandó a matar sería Ramón. Sí, Ramón, ¿no? Que era masón, pero después creo que colaboró con él, que era piloto. Era piloto, es verdad. Era aviador. Ahora que hablaste del Dragón Rápido, lo he puesto en el Facebook, a lo mejor lo viste. No lo vi, no. Aquí hay un barco que se llamaba La Camacha, que pertenecía a don Jesús López Oca, lo compró, que fue en la falúa que llevó a Franco desde el muelle de San Telmo hasta el hidroavión, ¿no? Hasta el hidroavión, hasta el Dragón Rápido que estaba en Gando. Y ahí el pobre... De chico, ya con 12 años jugábamos nosotros en La Camacha, y un día me lo dijo mi padre y me quedó recuerdo eso. ¿Tienen secretos los masones, Antonio? ¿O eso ya es cosa...? Sí, me imagino, secreto. El secreto tengo yo y no soy masón, ¿no? Pero vamos a ver, cuando me explico. Bueno, en la masonería, por razones rituales, se jura al final de cada reunión guardar secretos de lo que aquí se habla, ¿no? Pero de todas maneras, en términos generales, más que secreto lo que hay es discreción. Lo que sea, hay que ser discreto. Y después lo que sí hay es en las palabras, en la forma de hablar, en lo que dices y tal, siempre hay unos mecanismos donde un masón se reconoce con otro. Se dicen palabras, se dicen gestos. Y siempre hay un reconocimiento para que los otros que son también... Tú vas, por ejemplo, a Francia, yo me he encontrado, cuando era presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, pues enseguida detectábamos quiénes eran masones al saludarnos, al hablar. Yo recuerdo... ¿Pero cómo es posible eso? O sea, vamos a ver. Pues yo al saludarte a ti, yo te saludo a ti, tú sabes que yo no soy masón. Sí. Pero a lo mejor yo vengo de otro país, ¿y en qué lo vas a diferenciar? Si solo te doy la mano o te miro los ojos. En el escudo de la Sociedad de Democracia, el escudo se ven dos personas dándose la mano, pues se están dando el toque de masones en ese escudo. Qué misterio, me interesa. Entonces, por el toque, el masón se reconoce. Bueno, hay un dicho, dice, tú eres masón, y se contesta, por tal me reconocen mis hermanos. Es lo que se debe contestar. Y en el toque, en la palabra o en la forma de caminar, por los pasos, por la palabra o por el toque, se reconoce un masón con otro. Estimado Antonio, ¿los masones proporcionan algún tipo de ventaja económica a la sociedad?
De tipo económico no creo que ninguno. En términos económicos, la única ventaja es que es una organización filantrópica que en ese sentido, pues bueno, hacen donaciones cuando tienen capacidad. Date tú cuenta que en Estados Unidos hay 6 millones de masones. El otro día antes de ser presidente el señor Trump, se reunieron los presidentes vivos de los Estados Unidos y todos son masones. O sea que tienen una importancia muy grande en algunos sitios donde hay muchos. Ellos hacen una comida mensual que se llama la comida del dólar. Pero allí el dólar no lo pone nadie, allí se meten 10, 20, 15 dólares. O sea, ¿los demócratas son más masones que los republicanos o hay de todo? Por supuesto, claro, los demócratas. Claro, pero hay de todo, hay de todo. A veces te llama la atención que dice uno que cómo es posible que determinado presidente americano sea masón, si lo comparamos con lo que es un masón latino, ¿no? Un masón europeo continental. Yeah. Y entonces, pero sí, los hay. Yo me acuerdo cuando los hijos de Bush, Jeb Bush, sí, que es masón, y su hijo, que fue también presidente, también lo es, cuando ganaron las elecciones a gobernadores del estado de Texas y del estado de Florida, el padre se reunió con un montón de gente y hizo un saludo, evidentemente, de la masonería, lo saludó. Yeah. Hay un signo que es, me dejaría cortar el cuello, y lo hizo, pero claro, Estados Unidos es otra cosa distinta. Allí ser de la masonería es totalmente, es que los padres de los fundadores de los Estados Unidos, hay una foto muy famosa que se ve al presidente George Washington vestido de masón, con el mandil y tal, poniendo la primera piedra de la capital. De la Casa Blanca sería hotel, no de la capital. Sino de la capital, Washington. Sí, pues es un trazado perfecto. Sí, verdad. Es muy costoso. Perdona que vuelva al tema de la economía, porque quiero decir, yo lo que me gustaría es aclarar un poco, el masón tiene dinero y en esas reuniones secretas entre ellos hacen negocio. ¿Es muy costoso ser masón? ¿Se te puede preguntar de esa manera? Es una organización, es una asociación que está inscrita en el registro de asociaciones, totalmente legal, y cada logia, en el caso de la Gran Logia de Canarias, está inscrita en el registro de asociaciones, la Gran Logia, con un NIF, y cada logia tiene también un NIF y está registrada en el registro de asociaciones. Yo puedo ser judío o musulmán o creyente en Dios, en el nuestro, digo, totalmente. ¿Y ser masón? Totalmente. Bueno, es que el masón, en términos generales, cree en un principio creador, y ese principio creador, allí se le llama gran arquitecto del universo, y tú, para un católico puede ser Dios, para un musulmán puede ser Dios también, y para un hebreo pues puede ser Jehová, o sea que no hay ningún inconveniente. La Gran Logia de Israel, el escudo, tiene una cruz, la estrella de David de las 6 puntas y una media luna en el medio, o sea que allí de alguna manera describe lo que es la masonería. Buen reflejo, buen ejemplo. Sí. Venga, vas a dar una conferencia mañana jueves a las 8 en la Sociedad Democracia. No sé si la gente te va a poder preguntar o no, es divulgativa. Sí, lo que quieras, es divulgativa. Siempre que hablo en público, siempre doy para que se opongan, ¿no? Para que bueno, pues déjame hacerte mi pregunta, pues mañana, por desgracia, no voy a poder estar allí, pero sí familiares míos, muchos además, que se han enterado. El Facebook Facebook nos enteramos de todo, por el Facebook, es una gran herramienta, ¿no? Divulgativa. Masones de Lanzarote, ¿qué? ¿Hay alguno que nos puedas desvelar? ¿Nos vas a contar algo sobre eso? Bueno, un masón siempre puede hablar de los masones muertos. O sea, cuando se muere, de hecho, en la época de la represión de la masonería, había un enfado muy grande por parte de los medios represivos del régimen, porque cada vez que interrogaban, no decían sino la lista de muertos, y no decían los vivos, ¿no? Claro, ellos querían los vivos. Entonces aquí, en la logia que se creó aquí, a finales, en los últimos 30 años, en los últimos 25 años del siglo XIX, se monta aquí una logia de una calidad. Primero se llamaba Atlántida, se llamó Timafaya y terminó llamándose Júpiter. Y bueno, vivió escasamente, vivían 3 años, 4 años, pero bueno, hay una foto que la voy a sacar esta noche, que no reconozco allí sino a uno, porque es igualito que su hijo, al padre de don Blas Cabrera Felipe. Es que parece la estatua que está al lado del parador. Y eso explica mucho también lo que fue la vida de don Blas Cabrera Felipe, que se trató enseguida tuvo tratos en París con los esposos Curies, con mucha gente. Pues está el padre de don Blas Cabrera Felipe, está don Alfonso Espino La Vega, que era médico de Teguise, que se desplazó, se emigró al Uruguay,
Y Ana Lola Borges, la catedrática de Historia, lo llama santo laico y creó todo el sistema sanitario del Uruguay. Está también Aureliano Llanes Volcán, que es el abuelo de Aureliano Llanes, que bueno, que ahora está casado con una conejera, con Carmenza de la Hoz. Y yo creo que ese fue el que trajo la masonería aquí porque este era palmero, tenía un barco y hacía escala aquí, se dedicaba al cabotaje y hacía escala, y está en esa logia. Estaba también mi bisabuelo, que era de Fuerteventura, el padre de mi abuelo Aquilino. Estaba también, había mucha gente, había un negrín, pero los negrines no que conocemos nosotros que son de Fuerteventura, sino negrines de aquí, de Lanzarote, Lázaro Rosa Fuentes, habían mucha gente, y de una calidad. Estaba también un personaje muy importante para mí, que era don Marcelino García Reyes. Don Marcelino García Reyes no tuvo hijos, pero tuvo muchas sobrinas, y las casó todas bien. Era un tío abuelo de Agustín Miranda, de esta gente. El callejón que hay, que se llama García Sanabria, que está entre la calle Real y la calle García de Ita, mi madre le llamaba el callejón de don Marcelino, y vivía en la casa donde vivieron los Villalobos, tenía el despacho allí, y tenía enfrente, tenía una ferretería, y tenía un sótano, y pasaba por debajo, y iba de su despacho a la ferretería. Este hombre para mí es muy importante porque mi abuelo, que era patrón y se embarcó por primera vez, su padre era patrón también, lo llevó a la costa con 4 años, lo descubrió este hombre, y con 17 años, que era patrón, le vendió un barco, y mi abuelo no lo quiso porque dice que no se lo podía pagar en la vida. Se lo pagó en 3 meses, y a los 23 barcos a los 23 años ya tenía 4 o 5 barcos. Increíble. Y fue un hombre que lo descubrió, sabía que era... Y ese hombre, cuando murió, me cuenta mi padre, que él vivía entonces, en los años 20, que el coche fúnebre, creo que el chofer se llamaba Agapito, se paró delante de la ferretería, entre su casa y la ferretería, y se rompió. Y entonces tuvieron que sacarlo, los que iban, tuvieron que sacarlo y llevarlo al cementerio hombre. Pero había muchísimos más, estaba el notario, había notarios, hicieron una escuela para analfabetos que tenía 52 alumnos, entonces había mucha gente. Y después, yo tengo una lista sacada de Manolo de Paz Sánchez, que es un personaje, un catedrático, un historiador de la masonería, catedrático de historia contemporánea, y he sacado una lista de los masones que son de Lanzarote, que han estado no solo en las logias de Arrecife, sino también en las logias de las distintas islas. O sea, que esta noche, ¿no?, que es mañana a partir de las 8, sí, mañana a las 8 expondrás incluso en la democracia, sí. En la democracia. Sí. La última, ya me están diciendo que se nos acaba. ¿Esto de la masonería tiene futuro, o qué debería pasar para que se vuelvan a esconder de la manera que se han escondido históricamente porque han sido represaliados? Normalmente, más que esconderse, cuando se está en un estado autocrático o en un sitio donde no se permite la masonería, lo que hacen es que desaparecen. ¿Desaparecen? Desaparecen, sí. Incluso desde un punto de vista de los antiguos usos y costumbres, si tú no puedes aceptar las leyes de ese país, lo que tienes que hacer es marcharte, quitarte y irte a otro país o irte a otro sitio, que es lo que en realidad aquí ocurría. Aquí los que habían masones eran porque estaban en Francia, algunos estaban en Senegal, o en Estados Unidos, o en Sudamérica, sobre todo, hay muchísimo en Sudamérica. ¿Y en la Rusia zarista o la comunista, en ninguna de las dos existía la Ahora masonería? Sí hay una gran logia y tiene relaciones con nosotros, con la gran logia de Canarias, la gran logia de Rusia. La rusa democrática esta. Que por cierto son simpaticísimos. No me digas, ¿sí? Y enseguida tuvimos una gran confraternidad. Yo lo que estoy viendo es que los canarios tienen, a lo mejor será, digamos, virtud de todos los lugares, ¿no? Pero entiendo que a lo mejor los canarios, yo no sé si existe algún tipo de trato diferente. Oye, que los canarios son, no digo que más simpáticos, porque eso no es la valoración que se tiene que hacer de un masón, sino, no sé, ¿viajan ustedes mucho? ¿Cómo es? ¿Telefónico? ¿Contacto? Bueno, y telefónica ahora con los medios modernos que hay, pero sobre todo donde se vive de verdad la masonería es en las reuniones en que le llaman, en Francia le llaman conventos, nosotros le llamamos congresos. Hemos hecho 2 congresos de las grandes logias de Europa, unidas de Europa, aquí en Gran Canaria. Hicimos una al siguiente año de entrar, que la hicimos en Las Palmas y en Tenerife, y nos apoyaron algunos políticos incluso. Le pedimos dinero porque, claro, traer gente. Y también hicimos, unos 4 años más tarde, hicimos otra convención que estuvo muy bien también. Venga, te hago la última. En Más Cuentos que Calleja te recordé, o nos recordaste a los telespectadores, en 1981, donde estabas, un 23 de febrero, estabas allí haciendo historia, digamos,
bonita porque acabó bien la cosa, dentro de que empezó mal, acabó bien. En aquella época, si tú llegas a ser masón, ya me has dicho que en aquella época todavía no tenías esto. Yo en aquella época era masón sin mandil. Pero si lo llegas a hacer, el susto hubiese sido triple, ¿no? Porque claro, viendo a aquel hombre con el bigote, a Tejero por ahí, sabiendo dónde tiraba este hombre, hubiese sido más terrorífico, ¿no? En aquella época yo me interesé directamente, siempre me he interesado, ¿no? Por razones familiares incluso. Y en aquella época me compré un libro de Villar Masó, que fue el primer gran maestre después de la democracia del Gran Oriente de España. Y entonces me enteré, empecé a hacer indagaciones, que habían dos diputados allí de Esquerra Republicana de Cataluña, que tenían muy poca, escasa representación, eran muy mayores, habían vivido la guerra civil, y uno de ellos era masón, y digo, bueno, este me puede explicar, y no quiso hablar conmigo del tema, dice, no, yo no quiero hablar de esto y tal. Es curiosamente, la Gran Logia de España, la capital de la Gran Logia de España está en Barcelona, y la Gran Logia Simbólica de España, otra obediencia que hay, que es más... que no tiene que ver nada con nosotros, pero bueno, tiene que ver, pues son masones. También la capital está en Barcelona. Nosotros, la capital nuestra, no tenemos capital porque están en las Islas Canarias, no hemos decidido estar en ningún sitio, se reúne alternativamente en cualquiera de las 7 islas. No quieren complicaciones tampoco. Pero el Supremo Consejo de España, que yo presido, sí tiene, la capital está en Madrid, porque resulta que así como los franceses nos admitieron una obediencia, pues son muy jacobinos, son muy centralistas, nos admitieron una obediencia regional y en una comunidad autónoma. Sin embargo, en el Supremo Consejo, como ellos tienen logias en la península y otras, hay logias también de otras obediencias que están en las grandes logias unidas de Europa, no iban a venir a Las Palmas, ¿no? o a Tenerife o a Lanzarote. Entonces tenemos la capital en Madrid del Supremo Consejo de España. Estimado Antonio Márquez, ahora ya no me hace falta darte la mano para saber si eres o no masón, te la voy a dar igual, y que te cuides muchísimo y que nos vemos pronto. Mañana... Te da un toque de masón ahora. Sí, ¿verdad? No me lo has respondido. Sí lo reconocí en una... Luego te lo explico, para no dar pistas. Cuídate, amigo. Adiós, Antonio. Venga, muchas gracias. El toque de masón lo noté. Ahora le voy a preguntar si era eso que sentía. Antonio Márquez, un maestro. Cuídense mucho. Mañana volvemos. Adiós.